El Pedregal, un lugar de casonas majestuosas y jardines interminables, pero también de historias que hielan la sangre. Se dice que tras los muros más lujosos pueden esconderse presencias que no descansan. Esta es una de esas historias. Bienvenidos a Narraciones Negras. Dicen que en el Pedregal hay casas que parecen fortalezas, rodeadas de lava petrificada y jardines interminables. En una de esas vive Doña Clara, una anciana rica que rara vez recibe visitas. Su compañía más fiel es su perrita French Poodle llamada Mimi, y la muchacha de servicio, Elena, una joven que llegó buscando trabajo y terminó convirtiéndose en la sombra silenciosa de aquella mujer. Elena limpiaba los salones vacíos, pulía los pisos de mármol, servía el té a la misma hora todos los días, y cuidaba a la perrita como si fuera suya. Doña Clara era rara, reservada, se encerraba en su estudio a escribir cartas que nunca mandaba y hablaba en susurros con fotografías enmarcadas, pero Elena nunca la trató mal. De hecho, a su modo, le tenía afecto. En esa mansión llena de ecos y pasillos oscuros, la rutina era extraña pero tranquila. Elena aprendió rápido a moverse sin hacer ruido, a bajar la mirada cuando la señora estaba de mal humor y a obedecer sin hacer preguntas. Desde afuera todo parecía normal, pero dentro de esa casa se respiraba una soledad pesada, como si las paredes guardaran secretos que no querían ser descubiertos. Ahí comenzó la historia que Elena nunca pudo olvidar. Yo dormía en un cuarto pequeño de servicio, al fondo de la casa, cruzando el jardín trasero. Desde ahí casi no se escuchaba nada de la señora, solo el viento y los ladridos de Mimi cuando se inquietaba. Esa noche lo recuerdo bien porque todo parecía normal. Serví el té a la hora de siempre. Recogí la charola y crucé el pasillo hasta la cocina. Después, Doña Clara se encerró en su estudio como acostumbraba. Yo terminé de lavar los trastes y me despedí con un «¡Buenas noches!», que nadie respondió. Encendí la linterna y crucé el jardín. Ya estaba oscuro y el aire olía a tierra mojada. Al llegar a mi cuarto apenas cerré la puerta empezó la tormenta. Primero el viento se coló entre los árboles, después la lluvia cayó con fuerza contra las ventanas. Y finalmente llegaron los relámpagos. Cada destello iluminaba el cuarto como si fuera de día, y al apagarse solo quedaba la oscuridad más densa. Me tapé con la cobija y traté de dormir, pero entonces pasó. Un rayo cayó en el pararrayos de la casa. El estruendo fue tan fuerte que sentí que el suelo temblaba. El aire se me fue de golpe y escuché que a lo lejos Mimi empezó a ladrar desesperada desde la casa principal. Por un momento todo quedó en silencio absoluto. Luego, el eco del trueno se fue apagando poco a poco y yo tuve la sensación de que algo había cambiado. Algo en la casa, en el aire, como si ese rayo hubiera caído aquí con un propósito, o como si algo lo hubiera provocado. Todavía no sabía qué era, pero esa noche sería la primera en que entendí que en esa mansión no estábamos tan solas como siempre pensé. A la mañana siguiente todo parecía tranquilo, pero el silencio era raro, demasiado pesado. Crucé el jardín hasta la casa principal y toqué en el estudio. No me respondieron. Empujé la puerta y allí estaba Doña Clara, inmóvil, en un sillón, con los ojos entreabiertos como si hubiera querido decir algo. Mimi lloraba trepada en sus piernas. La tomé en brazos y el animalito temblaba. Sentí un nudo en la garganta. La llamé una y otra vez, pero no se movía, no respiraba. Corrí al teléfono de la cocina con la perrita pegada al pecho y marqué el número que tenía pegado en un papel, el de su hijo. Cuando contestó apenas pude hablar, la voz se me quebraba. Solo atiné a decirle que su madre estaba mal, que viniera de inmediato. El llanto de Mimi de fondo hacía todo aún más insoportable. En ese instante entendí que la vida en esa casa iba a cambiar para siempre. El día del funeral, la casa estaba llena de gente desconocida. Señoras con vestidos negros, hombres de traje que hablaban en voz baja, y yo con la charola del café recorriendo los pasillos como si me tocara recibirlos a todos. Mimi, la perrita, me seguía a todos lados, con los ojitos llorosos como si entendiera lo que pasaba. Cuando llegó el padre a dar las oraciones, la tormenta de la noche anterior parecía seguir viva en el ambiente, pesada, pegajosa. Cada trueno aún me retumbaba en la cabeza. Al terminar, y cuando todos comenzaron a irse, ayudé a recoger las coronas y los vasos vacíos. La casa volvió a sentirse enorme y sola. Entonces el hijo de Doña Clara me llamó al estudio. Me dijo que no quería dejar la casa abandonada, que aún no sabía si venderla o remodelarla, pero que mientras tanto alguien debía cuidarla. Me miró serio, como buscando mi respuesta. Yo dudé un instante. Le dije que esa casa me daba un poco de miedo por lo que había pasado, pero también era mi trabajo y mi techo, así que acepté. Él me dio las gracias. Prometió pagarme lo mismo y se fue, dejándome con Mimi en esa casona que ya no se sentía igual. El silencio pesaba tanto que parecía un huésped más. Los primeros días me dediqué a limpiar todo, cuarto por cuarto, levantando polvo que parecía guardado por décadas. Cambié hasta los horarios de comida. Ya no había que estar atada a las manías de Doña Clara. Ahora me daba el lujo de desayunar tarde, preparar lo que se me antojaba y hasta guardar dulces en la alacena, sin miedo a que me los contaran. Mimi me seguía en cada recorrido, como si vigilara que no dejara nada sin revisar. Mientras trapeaba el comedor, pensé que era raro sentir la casa tan mía, porque aunque enorme y silenciosa, ya no tenía reglas que me ahogaran.
Al caer la tarde encendí la televisión en la sala grande, algo que jamás había hecho. Me serví un plato de frijoles con queso fresco y me dejé caer en el sillón de terciopelo que antes ni podía tocar. Mimi brincó junto a mí, la vi acurrucarse tranquila, y por primera vez desde la muerte de la señora sentí que podía empezar a vivir distinto ahí, aunque dentro de mí había algo que no me dejaba del todo tranquila. Pasaron unos meses, y el hijo seguía viajando sin resolver qué hacer con la casa. Yo me quedaba a cargo de todo, limpiando cada rincón, acomodando lo viejo en cajas que amontonaba en la sala. La casa era demasiado grande para una sola persona y a veces me pesaba ese silencio que parecía respirar conmigo. Mimi, la perrita, me miraba desde los umbrales con esa carita temerosa. Nunca se animaba a entrar a los salones más oscuros. Yo la consolaba, la cargaba y le susurraba que entendía que extrañaba a su ama, porque yo también sentía esa ausencia en el aire. Había piezas de la casa que parecían cargadas, densas, como si el polvo guardara más que suciedad. Por eso, aunque la mansión era mía para recorrer, prefería siempre refugiarme en mi cuarto de servicio, pequeñito, pero cálido y seguro, como si ahí nada pudiera alcanzarme. Cuando bajé al sótano por primera vez, empujé la puerta de hierro que estaba dura, rechinaba como si no se hubiera abierto en años. El aire ahí abajo olía a humedad, a encierro. Prendí el foco y apenas alumbraba. Parpadeaba como si se fuera a fundir. Me dio un escalofrío. Empecé a barrer y a sacudir las cajas viejas, pero lo que me sacó un susto fue que debajo de un mueble encontré unos libros raros, gruesos, con tapas negras y símbolos extraños en la portada. Yo no entendía nada, pero solo de verlos me dieron cosa. Cuando los agarré para sacudirles el polvo, Mimi, la perrita de la señora, se puso a llorar desesperada en la puerta del sótano. Se jalaba hacia atrás como si quisiera huir y chillaba como si algo la asustara ahí abajo conmigo. Solté los libros de golpe y fui a cargarla. La abracé fuerte y sentí como su corazón latía como loco, como si fuera a reventar. La calmé y esa misma noche puse los libros aparte, pero me quedé con la idea de que no eran cosas buenas. Días después, ya casi de noche, estaba limpiando el salón grande, cuando sentí que no estaba sola. Al principio pensé que eran mis nervios, pero al darme la vuelta escuché clarito pasos detrás de mí, pasos firmes en el piso de mármol, como si alguien descalzo caminara rápido. Volteé de golpe y vi una sombra que cruzó corriendo del lobby al salón, agachada, casi arrastrándose, pero con una velocidad que no era normal. La seguí con la mirada y entonces escuchó un portazo fuerte que hizo retumbar las ventanas. El aire se volvió helado, como si hubieran abierto una puerta de congelador en mi cara. Dobló hacia el pasillo y ahí fue cuando Mimi chilló tan fuerte que me dolieron los oídos. La perrita salió disparada hacia la cocina, y yo sentí que detrás de ella algo se movía también invisible. Las sillas se arrastraban solas, una lámpara cayó y se hizo trizas en el suelo, como si la cosa que perseguía a Mimi quisiera tumbar todo lo que estaba en su camino. Corrí tras ella y sentí clarito como algo me rozó el hombro, helado, como si me hubiera tocado una mano de hielo. Grité del susto, pero seguí corriendo. En el pasillo vi como una sombra alta, negra, se estrellaba contra las paredes, moviéndose de un lado al otro, persiguiéndonos, como si quisiera alcanzarnos a las dos al mismo tiempo. Alcancé a ver a Mimi que corría directo a la cocina. La alcé en brazos justo cuando la sombra se lanzó detrás de ella, como si quisiera morderla. Cerré la puerta de golpe y me quedé sentada abrazando a la perrita, recargada en el armario de blancos, temblando de pies a cabeza, escuchando cómo los muebles del pasillo se arrastraban solos y una risa seca, como de mujer, se escuchaba a lo lejos, riéndose bajito, como burlándose de mi miedo. Esa noche ya no tuve dudas. Algo había en la casa grande que no nos quería ahí. Lo sentí en la piel, en el aire pesado de los pasillos. Así que agarré a Mimi y me la llevé a mi cuarto. No iba a dejarla sola como siempre en esa mansión enorme. La acomodé en mi cama. Se acurrucó temblando y yo le prometí en voz bajita que la iba a cuidar. Me quedé despierta un buen rato con la luz encendida, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo y cada crujido de la madera me hacía brincar. Pero nada pasó esa noche. Mimi se durmió en mi cama, a mis pies, y aunque todavía me temblaban las manos, por primera vez desde que empezó todo sentí que podía hacerle frente a lo que fuera que rondara esa casa. Porque ya no estaba sola, tenía a la perrita conmigo y ella me tenía a mí. Aunque yo quería cuidarla, Mimi no soportaba estar encerrada en mi cuarto. Mientras yo andaba en la casa grande, lloraba y rascaba la puerta hasta cansarse. Y en una de esas, me fui a limpiar y a revisar y me topé con más de esos libros raros. Estaban todos apilados en un mueble del estudio. Libros viejos, con hojas amarillentas, llenos de dibujos horribles. Cosas con cuernos, velas negras, círculos pintados y figuras que yo no entendía. No hacía falta leer para darme cuenta que eran cosas de invocaciones y ritos. Me dio tanto miedo que hasta me dieron ganas de prenderles fuego ahí mismo. Pero solo los cerré de golpe y los dejé donde estaban. Al volver para darle de comer a Mimi la encontré muy inquieta. Apenas abrí la puerta y se me escapó de las manos y corrió directo hacia la casa grande, chillando como si buscara a su dueña. La seguí con el corazón a todo lo que daba. La vi entrar por el pasillo y meterse al cuarto de la señora, como si supiera que ahí todavía la podía encontrar. Era claro, la perrita no me veía a mí como su nueva compañía.
Ella seguía fiel a su ama aunque ya estuviera muerta. Y yo me quedé parada en la puerta, sabiendo que esa lealtad la podía poner en peligro, porque esa casa escondía secretos que se sentían cada vez más oscuros. Mimi ya no quiso acompañarme de nuevo a mi cuarto. Prefería quedarse en la casa grande como si ahí todavía viviera su ama. Yo me regresé sola, y aunque prendí la tele para distraerme no pude dormir. Pasaron las horas hasta que ya de madrugada me decidí a acostarme, pero justo cuando apagué la lámpara, vi que la ventana dejaba pasar una luz rara. Me asomé y me di cuenta de que algunas habitaciones de la casa grande tenían luz encendida. No era normal, parecían prenderse y apagarse como si alguien fuera caminando por dentro. El corazón se me heló, y sin pensarlo 2 veces salí corriendo. Crucé el jardín y entré a la casona llamando a Mimi, pero cuando entré todo estaba en silencio y oscuro. Ninguna luz seguía encendida. Tuve que ir prendiendo una por una hasta llegar al cuarto de la señora, y ahí estaba Mimi, moviendo la cola junto a la cama como si estuviera feliz. La quise cargar pero se me escabullía como jugando, y entendí que lo que hubiera prendido esas luces no la había molestado. Al contrario, parecía que se había quedado tranquila. Resignada la dejé de nuevo en la casa grande, aunque sabía muy dentro de mí que no era buena idea. Yo ya sospechaba que en esa casa pasaba algo muy raro. Esa mañana me alisté para ir al mercado y le serví comida a Mimi, pero apenas la olió no quiso probarla. Parecía que ya no le gustaba nada. Me dio mala espina verla tan apagada. Salí a la calle pero casi de inmediato pensé en regresar. Solo le di la vuelta a la cuadra y volví sin hacer ruido. Al entrar sentí el aire pesado, distinto a como lo había dejado. Cerré la puerta despacito y fue entonces cuando la escuché. Una voz venía de arriba, de las habitaciones de la planta alta. Ay, qué bonita estás. Subí con el corazón en la garganta y a medio pasillo la oí más clara. Ay, qué bella. Era la voz de la señora, de mi ama muerta. No podía ser. Me acerqué despacio a la puerta del cuarto y escuché cómo le decía a Mimi con ternura. Ay, qué bonita estás. Qué bella. Pude oír el respiro de la perrita del otro lado de la puerta. Me quedé helada, porque yo misma había visto a la señora en el féretro. La vi bajar a la tumba. Sabía que estaba muerta. Qué linda estás. Qué preciosa. Qué muñequita tan hermosa. La más bonita de todas. Cada palabra sonaba más dulce y más melosa, como si la acariciara con la voz, y la perrita jadeaba emocionada del otro lado. De pronto ese murmullo cambió. La misma frase final salió ronca, grave, como si hablara algo que no era humano. Mi bonita. Para siempre. Se me heló la sangre. Junté valor de donde pude y abrí de golpe la puerta. Estaba lista para encarar a la señora, o lo que fuera eso que hablaba como ella. Quería gritarle que nos dejara en paz, que por qué quería hacerle daño a la perrita y a mí. Pero cuando miré dentro del cuarto me quedé helada. No había nadie más, solo Mimi, la perrita parada frente al espejo. Quietecita, mirándome fijamente, como si la hubiera interrumpido. Pero no era normal. Sus ojos parecían brillar extrañamente, y en la habitación hacía un frío que calaba hasta los huesos. Me llevé la mano a la boca porque sentí que iba a gritar. Lo que fuera que estuviera pasando ya no era un simple susto. Era algo mucho más fuerte y yo sabía que no estaba lista para enfrentarlo sola. Azoté la puerta de la habitación y salí corriendo de la casa grande. Atravesé el jardín corriendo a toda velocidad. Me encerré en mi cuarto toda temblorosa. Puse el seguro de la puerta y me quedé contra la pared. Sentía que el corazón se me quería salir. La voz de la señora volvió a sonar. Elena. No era un recuerdo. Era de verdad. Me llamaba por mi nombre. Elena. Ven, no tengas miedo. Suavecito, como cuando estaba viva. Yo me decía a mí misma que no, que eso no podía ser, que yo la había visto muerta en su ataúd, pero la voz seguía insistiendo. Elena, sal, no tengas miedo. Elena, sal. Ven, no tengas miedo. Ven conmigo, te voy a explicar todo. Elena. Me asomé por la ventana y vi a Mimi en medio del jardín, parada derechita, mirándome fijo. Pero no era una mirada de perrita, eran ojos de persona, de alguien que me conocía. Se me heló la sangre. Pensé rápido. Abrí despacio y sin ruido la ventana del costado de mi cuarto. Luego dejé la puerta medio abierta y corrí hacia la ventana. Salí por la ventana sin hacer ruido. El aire frío me pegaba en la cara. Yo solo quería escapar. Cuando di la vuelta hacia la entrada de mi cuarto por fuera, casi me desmayo. Mimi ya había entrado. Cerré la puerta de golpe. Temblando busqué la llave en mi delantal y la giré desde fuera. Luego corrí a un costado a cerrar la ventana de golpe. Así fue como Mimi, o lo que eso fuera, quedó encerrada, porque la puerta estaba con llave y para abrir las ventanas se necesitaban dedos. Ahí empezaron los chillidos. Primero eran como de perro, fuertes, desesperados. Pero después se fueron mezclando con la voz de la señora, esa voz que yo conocía.
Esa voz que yo escuché decir: ¡ay, qué bonita! ¡Qué hermosa eres! Ven conmigo. Se me doblaron las piernas, no podía creerlo. Y luego la voz cambió, se puso gruesa, fea, como de demonio. Mía, siempre serás mía. Ábreme, perra. Los chillidos se hicieron risas horribles. Yo lloraba mientras escuchaba todo esto, y entonces sonaron los golpes, fuertes, secos, como si alguien grande golpeara la puerta con los puños. La madera tronaba, no eran patitas, eran manos, uñas rasgando, queriendo abrir, y la voz gritaba: ¡Abre, Elena! ¡Abre! Ya no era la señora, era otra cosa, una cosa que nunca debió existir. Me tapé la cara con las manos, llorando y temblando, y solo repetía por dentro: no voy a abrir, no te voy a dejar salir nunca más. Después de esa noche casi no recuerdo bien cómo hice todo, solo sé que el miedo me dio fuerzas. Arrastré el generador viejísimo que estaba en un rincón del patio, lo conecté como pude, busqué plásticos en la casa grande y tapé las ventanas del cuarto de servicio, mientras de adentro Mimi chillaba y luego empezó a hablar con la voz de la señora, insultándome, diciéndome: ¡Ábreme, perra! ¡Sácame de aquí! Yo lloraba pero no me detuve. Pegué todo con cinta, cerré fuerte. Después, conecté el escape del motor al desagüe de la lavadora y lo encendí. El ruido me ensordecía, pero no quería escuchar lo que estaba pasando dentro. No quería oír más esa voz, solo quería terminar con eso. Y ya lo que sigue está como borroso. Lo último que recuerdo pasó al día siguiente, parada en el adoquín del jardín, entregando las llaves de la casa al hijo de la señora. Le dije que no abriera el cuarto de servicio en unos días, que habían fumigado. Él me agradeció sin sospechar nada, y yo me fui de ahí con el corazón apretado, pero segura de que nunca más volvería a esa casa maldita. En esa casa, el lujo y la soledad se mezclaron con algo que nunca debió despertar. Y aunque las puertas se cierren y las ventanas se sellen, hay voces que seguirán buscando la manera de hacerse escuchar. Si te gustó esta narración, puedes compartirla. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones para que recibas más relatos. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.